Bueno, vamos a hablar con Pablo Lasati, que es el CEO de Insider Finance, que está en línea. Pablo, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo andan todos? Y acá estamos, viendo la apertura de mercado que viene floja, sobre todo para los bonos. Todavía no vi muchas acciones, las acciones también abrieron en baja en Wall Street. Están en No, baja no, no, las no hay acciones buenas también. noticias, por el lado de los mercados, para nada. No hay buenas noticias por lado del mercado, bueno, por todas estas últimas 2 semanas en donde el plan de gobierno que era muy rígido parece que se va a tener que flexibilizar por la oposición, que está poniendo palos en la rueda, tirando piedras y demás. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Por ahora, los inversores reaccionaron muy negativamente ante la derrota electoral, siguen reaccionando negativamente por la presión que ejerce el Congreso y además por la venta de dólares por parte del Banco Central. O sea, es como, como se dice, la tormenta perfecta. Sí, estaba pensando justo en esa terminología que se utiliza en el mercado, la tormenta perfecta, porque tenés varios frentes abiertos y por todos los frentes están entrando para el gobierno. Ayer, bueno, el Banco Central dio 53 millones de dólares, es poco. Generalmente cuando pasan estas situaciones en donde el Banco Central tiene que vender para bajar la primera vez siempre es poco, es como que el inversor o el mercado va testeando, pero el problema es que no se convierte en una sangría y siga continuando esta venta, porque esos dólares, ¿sí?, son los que pagan los bonos. Por eso bien vos dijiste al inicio de la charla que los bonos estaban bajando. ¿Por qué? Porque el inversor, el bonista que compra este bono en dólares, será el 30, 35, los GD, espera que esos dólares que tiene el gobierno sean para pagarle los intereses, los cupones o las amortizaciones. Eso es lo que ve que el riesgo país está por encima de 1200 y lo que tiene miedo el mercado. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto, Pablo? Porque yo comenté que acá el gobierno te está dando una semi-certeza, después está en uno creerle, que hasta el 26 de octubre vamos a mantener el techo de la banda. Si esto es así, el tipo de cambio se va a deslizar a un ritmo del 1% por mes. Claramente es un momento tal vez en que haya que hacer tasa en pesos, de acá hasta octubre, hasta fin de octubre, sin demasiado riesgo de cambios en el mercado del dólar, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Es lo que está viendo el mercado, porque de acá a fin de octubre tenés una LECAP y una BONCAP. La LECAP es S30, S5, que es la que vence el último día de septiembre. Después tenés la BONCAP, que es T17 o 5, que vence antes de las elecciones, porque la posterior sería la del 31 de octubre, ¿sí? Que esa, bueno, es después de las elecciones. En Sí. este rango de las que están antes de las elecciones, de tasa están en 30 y pico, casi menos de 40, y después posterior a este están en Ah, 40. mira vos. Entonces, ¿qué se está? Comprimiendo la de corto plazo, porque todo están metiendo ahí, y la de largo plazo, entre paréntesis, largo plazo argentino, porque son 60 días, que es posterior a las elecciones, posterior al riesgo político, ya la LECAP empiezan a subir. En enero, febrero estamos arriba del 50%. Entonces, eso es lo que te está mostrando el punto de inflexión de las elecciones de octubre. Posterior a ese tenés el riesgo de tipo de cambio, de riesgo devaluatorio, de riesgo inflacionario o Pablo, más que nada entonces, de a ver, riesgo político. claro, claro, claro. Pablo, entonces, a ver, de vuelta. La LECAP corta rinde 30%, la que vence, lo de LECAP o ONCAP, me dijiste, que vence antes de Exacto, las rinde elecciones, está rindiendo más o menos 35-36. 35, perfecto. Y el BONCAP que vence fin de año, ¿cuánto rinde anual La, en la pesos? claro, la LECAP que vence en fin de año están en casi 50%. Claro, pasamos del 35 al 50. Exacto, y los bonos SER, bueno, están en una tasa SER más 13 hasta 33. Para que pensemos, Sí, digamos, ser es la inflación supongamos que termine 25, 30,
sería 25-30 más 14 o más 33. Sí, pero un bono ser más 20, ponele, no sé, que Sí, te protege mal de un salto cambiario. O sea, salvo que el salto cambiario sea descomunal, ¿no? Puede ser, no sé qué puede pasar, pero no sé si está el escenario, puede ser, depende también cómo evolucione la política. Hoy no se ve un salto cambiario descomunal por delante, pero esto es Argentina y sí. nunca se sabe cómo puede reaccionar la política. Hoy no se ve un salto después de las elecciones, ni previo a las elecciones. Sí vamos a tener volatilidad en donde los bonos van a caer -5, van a subir +5, como estuvo pasando, y el mercado va a tardar en recuperarse, y si se recupera es posterior a las elecciones, pero una de las cuestiones claves a entender y mirarlo racionalmente, cómo está el mercado, si hoy vemos la economía argentina, estamos viendo que antes de que el gobierno tomara la administración, antes del 10 de diciembre, todos los problemas económicos de Argentina en cuanto a superávit, déficit, inflación o tipo de cambio, o también el problema de las importaciones, porque los argentinos olvidamos, teníamos un quilombo muy grande con el tema de las importaciones, teníamos también con el tema de los dividendos, todas esas cuestiones ya fueron resueltas. Entonces, cuando vos ves la economía argentina, mucho peso, digamos, que arrancó en diciembre ya fueron resueltos. Hoy el riesgo es político, es que te cambie la administración, que con un cambio de administración no sean promercado, que con un cambio de administración te suban ingresos brutos, que con un cambio de administración te suban bienes personales, te pongan más burocracia. Ese es el riesgo que ve el mercado, es un riesgo netamente y puramente político. Bueno, lo describió clarito Pablo Lasati, la verdad que yo también estoy de acuerdo, ¿no? con esa lectura. De hecho, los candidatos opositores, Kicillof ya habló de reimponer el impuesto a los bienes personales, ya te habla del impuesto a la riqueza, nadie los desmiente, o sea, otra vez OPA, ¿viste? Siempre lo mismo acá. Te imaginas que el inversor no se va a quedar de brazos cruzados esperando, ¿no? A que ocurra esto. Y eso me lleva a los bonos en dólares, que han sufrido mucho, pero bueno, ya los bonos empiezan a incorporar el riesgo bastante alto de un default, lamentablemente, ¿no? Volvemos a hablar de, digamos, la posibilidad de que Argentina incurra en un impago de la deuda, por ahí no el pago de enero, digamos, ¿no? No en el cortísimo plazo, pero sí a mediano plazo. Uno cuando compra un bono no está esperando que le paguen el próximo vencimiento, está esperando que le paguen todos los vencimientos y que le devuelvan el capital. Entonces ahí es donde aparecen las dudas. Exacto, y fíjate en el default, cuando vos ves la curva, digamos, lo que hacemos los asesores, los analistas y demás, ven las curvas e intentan interpretar los números, ¿sí? En función de qué es lo que percibe el mercado. Cuando vos ves la curva de bonares y globales, el mayor riesgo lo tenés en el AL30, que es el que más te está rindiendo, más te está pagando. ¿Por qué? Porque es previo, ¿sí?, a la salida, en el peor de los casos, de este gobierno después del 27 y en el 30 de la nueva administración. ¿Por qué? Porque el 2035, el 2046, el 2041, nadie sabe quién va a estar acá en Argentina. Entonces ahí tenés menor riesgo. El riesgo te lo están mostrando ahí. O el BP28, el riesgo lo tenés ahí. Por ejemplo, los Bopreal, el 26 y el 27, todavía están rindiendo bien, digamos. Vos ves riesgo de posible default ante un cambio de administración posterior al 27. Totalmente. Y entonces, Pablo, digamos, ¿es momento para meterse en bono? Hay que mirarlo desde afuera esto. Ya hay que ser mucho más cauto, aprovechar la tasa de peso corta y nada más. A ver, lo mejor hoy en día siempre es entender qué tipo de perfil tenés y qué tipo de riesgo estás dispuesto a asumir. Siempre hay que plantearse de esa manera, no hay que plantearse de, no, porque mi amigo compró acciones, yo compro acciones, no. Importante entender qué riesgo Claro. estás dispuesto a enfrentar. Si sos conservador, vamos por las LECAP de corto plazo. Sos un poquito moderado, LECAP de mediano plazo, y si sos agresivo, te vas al tema de las acciones y los bonos. Muy agresivo sería la L30 y moderadamente agresivo sería lo del 35 y 46. ¿Por qué? Porque cuando hay una negociación, ¿sí?, lo importante es que se negocie la mayor
pérdida o mayor te patean la deuda, como se dice, es de lo de la parte corta, porque la parte larga, los que vienen a negociar no se preocupan tanto porque ni los van a pagar ellos, entonces no es tan agresivo en ese término. Cuando ves el tema de las acciones, estamos viendo YPF en niveles de $27, ¿sí? Estamos lejos de los 42, pero estamos lejos de los 42 porque cuando llegó a 42 el petróleo valía 80, hoy está valiendo 50. No miremos ese número como posible a llegar en el corto plazo, sí en el mediano plazo con cualquier gobierno que ingrese, ya sea los libertarios o los peronistas que puedan ingresar, Lo, porque lo que YPF y pasa, Pablo, energía lo van a necesitar en el futuro. sí, sí. Lo que pasa, Pablo, es que YPF llegó a valer $3, ¿no? Y no hace mucho tiempo. En la gestión Massa-Alberto Fernández, ¿no? YPF se derrumba después de la victoria de Alberto Fernández en la Después, PASO y exacto. llega a caer Pasó de 11 a 3,5, a sí. $3, $3.50, ¿viste? Entonces uno dice 27, está bien, puede ser oportunidad de compra, pero dice, che, a mí si me viene un escenario como el anterior, ¿y quién te dice que no va a volver a los $3? Porque nada va a valer nada acá, ¿eh? Entonces, yo entiendo lo que vos me decís, Vaca Muerta, una empresa que gana plata y todo, pero mirá que acá, si hay determinados escenarios políticos, no te van a poner un mango en Vaca Muerta. Y ahí la empresa vale cero, ¿viste? Vaca Muerta requiere de mucho capital, de mucha empresa diciendo yo voy a poner plata en Argentina. No es que, ¿viste? En Bolivia nadie pone un mango y es el país más rico en litio del mundo, ¿viste? Y en gas. Y sin embargo, no tienen un solo mango, un solo peso ni un solo dólar no generan por litio ni por gas ahora. Entonces, cuidado, ¿viste? Con pensar que tenemos la gallina o los huevos de oro. Sí, eso es lo que vos bien decís, es el riesgo que estamos viviendo y es la sensación en el ambiente, no solo en el mercado cuando vemos las pantallas, sino en la vida real de las personas que van caminando, van viendo los precios, tienen miedo por el tipo de cambio, se van a dormir pensando en cuánto está el dólar, se van a dormir pensando, che, Bueno, y si volvemos a lo anterior y no tenemos aceite en el supermercado, o si tenemos que comprar por familia, ese es el miedo que se está viviendo, respirando en estos momentos en Argentina. totalmente. Bueno, Pablo, vos estás viendo las pantallas ahora, todo rojo de vuelta, ¿no? Todo rojo, acciones, los ADR afuera, están el que más cae, 2%, 2,23 que es Superville. Bueno, y los mercados fuera de Argentina, Estados Unidos, están en verde, medio punto, un punto tecnológico. Sí, sí, sí. Y los bonos para abajo también, ¿no? O Los sea, hoy es bonos otro también. día de suba de riesgo país. Hoy Qué es otro bárbaro, día qué de bárbaro. su precio. Buah, día duro. Pablo, gran abrazo, gracias, como siempre. Un abrazo, saludos. Hasta luego, gracias, gracias. Pablo Lazati, el CEO de Insider Finance.